Estos son los datos de nuestro programa de hoy sobre derechos humanos en la UNAM. La Defensoría de los Derechos Universitarios fue el primer antecedente de la ejemplar protección de los derechos humanos en la UNAM. Esta fue creada en 1985, durante el periodo del rector Jorge Carpizo, y fue el primer ombudsman universitario en Latinoamérica. La Defensoría fue un antecedente para la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 2011, se creó el Programa Universitario de Derechos Humanos para coadyuvar en la investigación en la materia. La Facultad de Ciencias Políticas es sede de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la UNAM. El Programa Universitario de Derechos Humanos tiene una clínica jurídica que invita a los estudiantes de Derecho a la práctica jurídica en la defensa de los derechos humanos. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por los datos de esta semana. Y bueno, pues regresamos a nuestra conversación. Estamos hablando de estas dos instancias con las que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México para abordar el tema de los derechos humanos hacia su interior y, digamos, como un programa que es de estudio y que tiene que ver además con esta clínica. Pero lo que se hace en el programa de derechos humanos de la universidad no es únicamente, aunque es muy importante el trabajo de la clínica, sino que hay una agenda, digamos, más amplia. Guadalupe, ¿nos ayudarías a entender cuál es esta agenda? Sí, claro, la clínica es una parte chiquita del programa. El programa nació como uno de los compromisos de la UNAM en una propuesta sobre seguridad y justicia, una conferencia muy grande. Seguridad y justicia en democracia, Así recuerdo, es, ¿no? Que es también, digo, hay que decirlo, fue también, entre otros actores, pero con mucho protagonismo, una iniciativa del doctor Jorge Carpizo, aquella conferencia. Correcto. En efecto. Y uno de los resultados de esa conferencia al interior de la UNAM fue el establecimiento de un programa de derechos humanos. Y naturalmente por la conexión con el tema y bueno, la relevancia de la materia, el programa ha desarrollado varias investigaciones con el objetivo de contribuir al desarrollo de las partes más críticas del ámbito de seguridad y justicia. Concretamente, el programa ha desarrollado investigaciones, por ejemplo, sobre la profesionalización del Ministerio Público, de la policía. También ha hecho trabajo en relación con los centros penitenciarios. O sea, es un programa que su agenda en materia de derechos humanos está más enfocada, digamos, al ámbito de las cuestiones relacionadas con aquellos temas que le dieron origen a su creación, seguridad, justicia. Hay de otros temas también, por ejemplo, hemos hablado de estas cuestiones muy propias de la justicia penal y de la seguridad. También hay trabajo, por ejemplo, en relación de migrantes en tránsito, y hay hay dos programas muy interesantes, uno en particular sobre el empleo de indicadores para la medición del desempeño de las instancias mexicanas para el cumplimiento del Protocolo de San Salvador. Y son proyectos propiamente de investigación. Así estos. Son proyectos de investigación en el tema de derechos humanos que tienen, me imagino, obviamente una vinculación con grandes problemas nacionales y una vocación de incidencia pública. Así es, exactamente. Una preocupación por aplicar la producción académica a resolver problemas que tenemos en este país todos los días. Alfredo, pues, saliendo un poco, digamos, del marco ya de las dos instituciones, pero pensando en los derechos humanos desde la universidad, ¿qué explica, desde tu punto de vista, que la agenda de los derechos humanos haya venido cobrando cada vez más relevancia en la universidad, pero digamos, obviamente, mirando desde ahí en la agenda nacional? Mira, te voy a decir algo que yo comento en clase en relación con los derechos laborales y que me parece se aplica a todo el derecho mexicano, ¿no? No es una idea mía, es una idea de unos americanos de los años 70, fíjate, en donde decían que en el caso de América Latina, hay un conjunto de instituciones jurídicas muy importantes, hay infraestructura para pues practicar el derecho, para defender los derechos, pero que el derecho no se ha interiorizado en la sociedad, es decir, la gente no sabe que tiene derechos. Y yo lo comento en clase, pregúntenle a un trabajador si sabe que es un contrato colectivo, que es un reglamento interior de trabajo, que es un contrato de trabajo y no lo sabe, ¿no? Entonces, pues es una desgracia, pero al menos es una desgracia, aunque desde otro punto de vista, por lo menos actualmente la gente se está dando cuenta que tiene derechos y la autoridad se empieza a dar cuenta que tiene obligaciones, ¿no? Entonces estamos en esa pugna.
de la autoridad interiorizar que tiene una serie de obligaciones y la gente interiorizar que tiene una serie de derechos, ¿no? En esa dimensión, digamos, de apropiación cultural de la agenda de los derechos, me imagino que podemos decir que las instituciones educativas tienen un papel particularmente relevante, Guadalupe. Totalmente. Totalmente. Y especialmente... ¿Es nuestra responsabilidad como, Claro. como universidad? Por supuesto. Yo diría que por el tema de que se trata, por un lado, y bueno, por mi formación, desde luego que pienso que la formación de la profesión jurídica es una de las cuestiones que más debemos cuidar si queremos que verdaderamente la agenda de derechos humanos avance en el futuro. Y cualesquiera inversiones que podamos hacer en formar a los jóvenes que están estudiando ahora para integrar la agenda de derechos humanos en la práctica del derecho del día a día, creo que allí está la apuesta que tenemos que hacer. Ahora, ¿por dónde? ¿Qué más hacer? Tenemos un programa que defiende los derechos, que es una manera también de enseñar los derechos, ¿no? Es decir, la existencia de una defensoría y su activación práctica tiene una vocación didáctica. Hay programas de investigación que además, como nos dice Guadalupe, nos ayudan a recordar algo que luego perdemos de vista, que los derechos humanos van desde los derechos laborales a los derechos vinculados, digamos, con la libertad, la integridad física y la libertad personal, obviamente, pero también, ya nos lo decías, derechos que tienen que ver con la migración, con los derechos de los migrantes, derechos que tienen que ver con la capacidad jurídica, es decir, es un abanico bastante amplio. Bueno, ¿cómo lograr que se transmita, digamos, a la cultura nacional no solo la relevancia, sino la diversidad y la riqueza de la agenda de los derechos, Alfredo? Bueno, mira, me parece que la palabra tú la acabas de decir, ¿no? Y es apropiarse de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se puede generar desde las universidades? Es algo que en algún momento comentamos, tiene que ver con esta ciudadanía universitaria. ¿Qué es la ciudadanía universitaria? Bueno, el respeto de esta gama de derechos humanos, que trato de decirlo de una manera más concreta. Derecho a la no discriminación, ¿no? Si un universitario se apropia del derecho a la no discriminación, va a evitar que lo discriminen y va a denunciar si hay discriminación, ¿no? El derecho a la educación, ¿sí? Si un estudiante busca o un profesor busca una educación de calidad, a nivel nacional va a buscar una educación de calidad. El derecho de asociación, el derecho de libertad, que está consagrado en la ley orgánica y que están consagrados en los estatutos universitarios, pues son derechos que los universitarios, si se apropian de ellos, van a poder defenderlos cuando estén en sociedad. Y doy un ejemplo en el caso de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho, a mí me sorprende que los estudiantes estudian Derecho y cuando entran a trabajar a un despacho no tienen un contrato de trabajo o ni siquiera un contrato de prestación de servicios profesionales. Entonces quiere decir que o ellos sí se apropiaron del discurso, vamos a pensarlo positivamente, pero la sociedad piensa que no tienen derechos, ¿no? Entonces la labor fundamental de la universidad tiene que ser esta apropiación de los derechos y que tú actúes como un ciudadano, pues como lo decía un famoso caso inglés del año 1600, que cuando llegaron los colonos a Estados Unidos, ¿por qué empezaron a aplicar el common law? Porque hay un caso que dice que un ciudadano inglés lleva a cuestas sus derechos, por eso empezaron a aplicar el common law en Estados Unidos. Pues los universitarios tendríamos que hacer, efectivamente, tendríamos que llevar a cuestas en un sentido positivo, evidentemente no de carga, sino de beneficio, nuestros derechos humanos para practicarlos ahí donde estemos actuando en sociedad. Guadalupe, ¿vamos mejor en esta dirección que hace algunos años? Es decir, ¿podemos decir que la tendencia es una tendencia prometedora? ¿Se está moviendo la agenda de los derechos desde la universidad hacia el país? Eso espero. Eso esperas. Más como esperanza, pero... No, es difícil, ¿no? La universidad me parece que ha hecho un esfuerzo importante por integrar la carpeta de derechos humanos a la enseñanza en la facultad, en el plan de estudios, etcétera. Pero sí creo que hay obviamente mucho que podemos hacer, sobre todo para cumplir esta promesa que hizo Alfredo de la ciudadanía universitaria. Es decir, en nuestro comportamiento como estudiantes, como profesores, tendremos que hacer que en nuestras relaciones el universo de las reglas que se aplican en materia de derechos sea una realidad.
Por ejemplo, lo menciono porque es una de las cosas que a veces nos llegan en la oficina, ¿no? Asuntos de personas que tienen una discapacidad, que estudian acá en la UNAM, entonces están buscando que la autoridad universitaria haga una adaptación pues, que está de acuerdo con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas nos hace ver que la vida universitaria está adentro del Estado de Derecho y por lo tanto el Estado de Derecho general pues también se cumple acá en la casa. Dentro de la universidad. Se cumple acá en la casa. Ahora, quizá el reto más difícil es sacar de casa la agenda, porque, y aquí es una pregunta que les hago a los dos, lamentablemente los datos y la realidad nos indican que hay una fuerte crisis en materia de derechos humanos en el país. ¿Comparten ese diagnóstico y en su caso cómo sortearlo? Es decir, ya mirando, digamos, en la construcción no solo de una ciudadanía universitaria, sino de una ciudadanía, digamos, extrauniversitaria, una ciudadanía a nivel nacional. Alfredo. No, sí, evidentemente hay una crisis de derechos humanos en el país de diferentes contextos, ¿no? Todos muy graves y muy críticos. En materia de discriminación, que desafortunadamente en este país la discriminación lo vemos como algo normal, ¿no? Y no debería de ser así, ¿no? Sí, y hay una prohibición, efectivamente, y hay un Consejo Nacional y además hay una prevenirla. cuestión de naturaleza personal, ¿no? En cuanto al trato de los seres humanos, que pues, todos somos iguales. Por otro lado, pues las recientes pues conflictos, no sé cómo llamarlo para decirlo de manera más adecuada, de cuando el ejército se enfrenta Sí, claro, con otras personas. Los enfrentamientos con... Pues lo que acaba de suceder, ¿no? Que dicen, es que eran delincuentes, es que yo no lo sé si eran delincuentes, ¿no? Sí, claro. Entonces no puede haber una descalificación a priori. Bueno, estos dos casos son ejemplos de una crisis en materia de derechos humanos en el país. Es una visión evidentemente pesimista, pero déjame ser una optimista. Quizás esto lo hemos tenido siempre, Pedro. Y ahora hay mayor visibilidad. Y ahora hay mayor visibilidad, hay mayor denuncia. O sea, la violación de los derechos humanos quizás no puedo yo pero quizás aprobarlo, es un fenómeno pero que es un haya fenómeno estado... inherente al país y que por eso estamos acostumbrados o las personas están acostumbradas a que la discriminen en el servicio público, usando un servicio público o habiendo un servicio público de mala calidad, ¿no? Que nos discriminen cuando vamos a hacer trámites administrativos. O sea, era quizás una mala práctica que se estaba dando en el país y esta visión para mí relativamente optimista es que ahora nos estamos dando cuenta y lo estamos denunciando. Y pues los derechos humanos propiamente no están en crisis, lo que está en crisis es la autoridad en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Pues de alguna manera, no sé, porque te voy a preguntar a ver si compartes la visión, la beta optimista del diagnóstico que hace Alfredo, de alguna manera la creación de un conjunto de instituciones como las que ya vimos en nuestra universidad, pero también de otras a nivel nacional, pienso en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, obviamente en la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y en las comisiones estatales, del Instituto para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, ¿no? El INMujeres, es decir, hay una serie de instituciones, la Comisión Nacional de Víctimas, y podríamos citar otras más, que nos hablan de que cuando menos desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas pareciera haber una mayor sensibilidad con la agenda de los derechos que contrasta de manera brutal con los ejemplos que plantea Alfredo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Guadalupe? Me parece que la agenda institucional no necesariamente cumple o no siempre cumple la función de moldear la política para hacer eficaces las reglas. Okay. Ese es el problema. Efectivamente, crear la institución y no da los resultados esperados. Claro, porque la forma como opera el diseño de las políticas no necesariamente pasa por una vocación técnica, okay, en donde la instancia responsable te dé una opinión sobre cómo mejor implementar, por ejemplo, mecanismos que aseguren la equidad de género, ¿no? Pasa también por otras consideraciones pues políticas, porque así es el gobierno, ¿no? Y ese factor es inevitable. Lo que me parece que está un poquito ausente de repente, o que en algunas épocas se ve un poco más, es la indignación pública frente a las violaciones de derechos que, bueno, me parece que son concomitantes con el orden público. Así es, la ley se incumple, pues sí. Pero la indignación pública frente a ese incumplimiento
me parece que a veces no acompaña siempre. Es interesante, nos quedan muy pocos minutos, pero me parece que tocas un tema que va a valer la pena recuperar hacia adelante. ¿Por qué? Y te lo pregunto a ti, Alfredo, y obviamente una reacción final de Guadalupe, pero este tema de la indignación, hace algunos meses vivimos una fuerte indignación en el país a propósito de un hecho de violación de derechos humanos, la desaparición de los 43 chicos normalistas en Ayotzinapa, y en verdad parecía que había ahí un movimiento de molestia, de justa molestia ciudadana que había llegado para quedarse. Y sin embargo, al poco tiempo se ve muy desdibujado, Alfredo. ¿Cómo explicar eso? Pues justamente con lo que iniciamos comentando, o sea, no nos hemos apropiado de los derechos humanos, ¿no? Entonces, no nos hemos apropiado de ellos y por otro lado los desconocemos, ¿no? Entonces yo no me puedo indignar de algo que no conozco, ¿no? O sea, no lo puedo sentir, ¿no? Y bueno, ahí todo se junta, se revuelve, está pensando, porque hay cierto tipo de discriminaciones que cuando a la sociedad mexicana no la afecta, no le interesa. Y quiero pensar en el caso de las muertas de Juárez. Estaban muy lejos, estaban en el norte y la mayoría... Tremendo. Exactamente, la mayoría mujeres pobres, ¿no? Entonces, ¿quién se interesa por ellas, no? Ahí está el tema de discriminación, está el tema de apropiación, de que los derechos humanos son de todos. Y de empatía, ¿no? Efectivamente. Y por otro lado, como tú comentas, hay una serie de instituciones, pero déjame lo explico como yo lo digo otra vez en clase, ¿no? O sea, tú puedes tener 5 años de licenciatura en Derecho y puedes tener una clase 4 meses de ética. Eso no te sirve de nada, ¿no? La ética la tienes que practicar en todas las disciplinas jurídicas que te enseñan. Entonces, qué bueno que existen estas instituciones que tú has comentado, pero la no discriminación, el respeto de los derechos de las mujeres, una perspectiva de género, todo eso debe estar dentro de cada institución pública, ¿no? Pues yo creo que es un tema sobre el que vale la pena que platiquemos en otra ocasión observatorio, esto de la transversalidad de los derechos en todos los ámbitos de la vida, la transversalidad de la perspectiva de género, la transversalidad de la no discriminación, etcétera. Es decir, como para hacer realidad, más allá de derechos, se trata de agendas culturales que deben estar presentes en todos los ámbitos de nuestra convivencia. Pero Guadalupe, muchas gracias por haber estado aquí en Observatorio, en verdad. No, al contrario, en verdad. Gracias, Alfredo. Y bueno, los tres somos de casa, los tres tenemos algún tipo de responsabilidad institucional en esta universidad y en esa medida creo que los tres tenemos una responsabilidad, pues con la agenda de los derechos humanos, que son sus derechos, son nuestros derechos, son los derechos de las personas en una sociedad que pretende ser democrática. No se vaya, que el programa del día de hoy lo hemos dedicado a un tema de una enorme relevancia como son los derechos humanos, pero con una perspectiva especial. Los derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Un tema que me lleva a una conclusión básica, pero fundamental. Los derechos humanos, para ser realidad, deben de estar presentes en todos los ámbitos de nuestra convivencia. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en TV UNAM el próximo martes, como todas las semanas, a las 9 de la noche.